Head Team y A Dos Colores presentan La Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio. Bienvenidos a La Rueda del Marketing un día más, el momento marketero de la semana. Hoy os vamos a ayudar a crear una marca ganadora. Estamos con Carolina Lereboux, que es la CEO de Kickoff Smart. Bienvenida, Carolina, ¿qué tal? Hola, Eva. Hola, Raquel. Muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. Esperemos que podamos, pues, informar a vuestros seguidores de toda la actualidad de branding, todo lo que tienen que saber sobre ese tema. Sí, porque cuando hablamos de branding no solamente nos referimos a un logotipo bonito o a una paleta de colores atractiva, sino que el branding es mucho más, es la esencia de una marca, es la voz, es la forma de comunicar con su audiencia. Y en esto, bueno, Carolina tienes muchos años de experiencia en este sector y has trabajado además en agencias de renombre como publicitaria Pages BBDO, y ahora tienes una agencia boutique de branding. Es correcto, Raquel. ¿Sí? Hace un año que aterrizamos en España. Kickoff Smart nació en la República Dominicana. Allí tengo colaboradores que todavía siguen ejerciendo en este rubro. Yo me vengo aquí a España y tenemos ya pues este año completo especializados en temas de branding, y además fenomenal porque nos encanta. Y porque entiendo que las marcas grandes cuando llegan a ti saben lo que es el branding, pero las empresas pequeñas, los autónomos, los emprendedores a los que ahora asesoráis, ¿saben lo que es el branding y todo lo que les puede ofrecer de cara a las ventas? Por norma general, cuando un cliente se acerca a nosotros, tiene una noción de lo que es el branding. Luego se sorprenden mucho cuando le empezamos a explicar que no solamente es el logotipo, porque inicialmente llegan y dicen, es que quiero que me hagas un logotipo. Perfecto. Vamos con el cuestionario, porque nosotros lo que somos asesores consultores. Entonces, todo ese levantamiento que hacemos deriva en una identidad gráfica. Cuando empezamos a explicarle cómo se construye, todo lo que tiene que saber y una serie de preguntas, nos damos cuenta de que la gran mayoría se queda en la punta del iceberg. Claro, ni siquiera saben contestar muchas de las preguntas que les hacéis, Ni ¿no? siquiera. La sorpresa para mí más grande es cuando le dices, y además es como la prueba de fuego, le pregunto, ¿quién es tu competencia? Y no me saben decir. Si un cliente no tiene claro quién es su competencia es porque irremediablemente no sabe quién es. Claro. Cuando tú tienes identificado contra quién tú compites, entonces tienes claro cuál es tu propuesta de valor, quién tú eres, qué tipo de producto, cuál es tu tipo de servicio, por qué tienes identificado eso. Yo te iba a decir justo, digo, si no sabe quién es la competencia, ya la propuesta de valor, ya... No, ni soñarlo. Ni soñarlo. Y sobre todo que quieren comunicar, porque claro, al final el branding explícanos realmente, para que la gente entienda qué es el branding, más allá de un logotipo. El branding lo podemos definir, si vamos así a ser un poco poéticos, eso es el alma, es la esencia de una marca. Luego, ya a nivel un poco más técnico, pues es la conceptualización, construcción y todo el proceso estratégico de posicionamiento de esa marca. O sea, una vez que hemos definido la marca, cuál es su tono, su forma, la personalidad, que además es un ejercicio buenísimo. O sea, si tu marca fuera una persona, ¿cómo sería? Joven, viejo, un adolescente, un atleta. ¿Cómo sería tu marca si fuera una persona? Es un ejercicio muy bueno para nosotros saber si tenemos claro cómo es nuestra marca. A partir de ahí, y de eso definido, la competencia, cuál es tu alcance, si eres una marca local, global, a nivel internacional, pues entonces trabajar en un plan estratégico para poder crear ese plan de acción que nos va a permitir posicionar nuestra marca a través del tiempo. ¿Y cuáles son los errores más comunes que crees que ocurren en las empresas de cara a cuando que empiezan a crear la marca desde cero? Entiendo que no hacen todo esto que tú estás hablando, la mayoría de las empresas. No, las empresas y autónomos, y también quiero incluir en este espacio las marcas personales, ¿de acuerdo? Porque ya hace mucho tiempo que nosotros somos un producto. Somos un producto. Cuando estás intentando conseguir esa cita con ese chico, tú eres un producto y viceversa, ¿no? Cuando estás intentando que tu familia te compre un proyecto, te conviertes en un producto, en una marca. De los errores más comunes que tenemos es precisamente no tener claridad de quiénes somos. Ese es el primer gran paso. ¿Quién eres y cuál es tu punto diferenciador frente a tu competencia? ¿Vale? A partir de ahí,
pues ya podemos construir todo lo demás. Otro error que cometemos mucho es intentar llegar a todo, ser masivo. No se puede ser masivo. Estamos en una época donde no es la especialización, es la subespecialización. Tienes que tener los 2 apellidos y, si es posible, el tercero. Siempre y cuando el mercado te lo permita, es de las mejores cosas. Luego, la construcción de un logotipo que sea muy cargado. Estamos en una época donde la identidad gráfica, donde el diseño, lo sabrá Raquel, la tendencia es a ser minimalista, a ser limpio, a ser simple, a ponérselo muy fácil a tu consumidor, que lo entienda a la primera. Claro. Claro, y que se recuerde de forma fácil. Te iba a preguntar qué diferencia hay entre el branding y el marketing, pero voy a intentar ir un poco más profundo, ¿no? Porque hablabas de toda la parte de estrategia de posicionamiento de marca, de comunicación. Al final esto es una estrategia de comunicación. ¿Os metéis en la parte de estrategia de comunicación directa del cliente, que iría dentro de la de marketing? ¿Dónde os quedáis? O sea, ¿hasta dónde va vuestro trabajo cuando hacéis un trabajo de branding? Nosotros hacemos lo que llamamos un diagnóstico de la marca, que esto es, para explicarlo de una forma muy simple, es como cuando te duele el estómago y vas al médico porque necesitas saber por dónde viene. Entonces, hay un dolor, o no estamos facturando, o estamos atrayendo a los clientes incorrectos, o sentimos que nuestra competencia nos está ganando terreno. Suele ser en ese momento cuando el cliente dice, necesito un experto, necesito a alguien que me diga qué está pasando, ¿no? Y llegan a nosotros y nosotros entonces vemos, agarramos tu marca, tus redes, la forma en la que te estás comunicando, los mensajes, cómo se está comunicando tu competencia, cómo se está moviendo ese sector a nivel local, que para nosotros es sumamente importante. Porque imagínate que te recomendamos, y voy a poner un ejemplo así muy simple para que se entienda, contratar una valla en plena Castellana. Y resulta que la tendencia en exteriores es a morir o a desaparecer o la van a quitar. O sea, nosotros tenemos que saber qué está pasando en ese sector, qué está pasando a nivel local y hacia dónde se mueve pues todo ese entorno para poder hacer un plan estratégico responsable, ¿no? Que pueda subsistir en el tiempo. Luego de haber hecho ese análisis, entonces, lo siguiente es, tienes que tomarte un paracetamol porque tu dolor, ¿no? Pues esto es lo que hemos encontrado y esto es lo que nosotros proponemos para las mejoras. A partir de ahí pueden salir muchas cosas. Puede ser que tu página web sea muy confusa y que realmente necesitemos, por la naturaleza de tu negocio, que vayan a visitar tu página web. Yo soy súper pro páginas web. O sea, lo voy a apoyar de todas las maneras posibles. Yo entiendo que todos los canales que utilicemos tienen que derivar o lograr que tu cliente vaya a tu website. Porque ahí tú tienes la posibilidad de explayarte, de explicarte bien, de mostrarte realmente cómo tú eres, de quedarte con los contactos de los clientes, que es una de las cosas que a nivel de marketing podemos luego explotar, ¿no? Pero es dar dosis de quién tú eres en los demás canales, de modo que el cliente genere la suficiente necesidad y curiosidad para luego ir a querer, a ver más, a tener más de ti. Claro. Eso como debería de ser. Pues esto, que dependiendo de lo que salga en ese diagnóstico de marca, entonces nosotros hacemos un plan estratégico, un plan de acción, de reparación y un plan de continuidad. Siempre intento explicarle tanto a los clientes de marca personal de los que le hacemos mentoría, como a los autónomos o empresas, que esto es una carrera de fondo, que tiene que haber coherencia, que cuando arranquemos tiene que ser continuo, que no se vale publicar hoy y morir 2 meses. Por ejemplo, si arrancamos con un canal de YouTube, tenemos que tener un contenido cubierto, porque en los canales de YouTube, por poner un ejemplo muy simple, si duras 2 semanas sin publicar, el algoritmo te penaliza de una forma brutal. Claro. Brutal. Entonces, no, y aparte que es uno de los grandes problemas de las pymes, ¿no? Y de los autónomos sobre todo, bueno, incluso de las grandes o medianas empresas que no le dan continuidad al marketing, creen que es una cosa de hoy para mañana y al final
excepto pequeñas campañas que puedan tener un impacto mucho más rápido, todo lo que es un posicionamiento de marca, estamos hablando de años al final. O sea, tú al final no puedes posicionar, al menos de que no tengas un súper presupuesto, que puedas hacer campañas masivas con gente muy influencer, con tal, y aún así luego, necesitarás tiempo, porque si no, sí que en ese momento te conocerán, pero te olvidarán muy rápido, ¿no? Que al final se trata de todo lo contrario. Claro, es un asunto de lanzar, por ejemplo, una campaña de expectativa, una campaña de lanzamiento y luego la campaña de mantenimiento, que no siempre se debe de permanecer en el mismo canal. Totalmente, claro. O sea, tú puedes ir alternando los canales dependiendo de la temporada. De la estacionalidad que tengas, los objetivos que correspondan y un poco la estrategia de marketing que vaya ligada a esa estrategia de branding, que yo entiendo que, o al menos lo solemos trabajar así, es siempre van unas sobre la otra. Yo les digo, tienes que tener una estrategia de marca y una estrategia de marketing. Una sobre la otra para ir trabajándolas de forma que tengan sentido. Es decir, tú no puedes trabajar tu marca por un lado para posicionarte y tus objetivos comerciales de marketing por otro. Tienen que ir de forma unida. Lo que pasa es que lo que estás comentando ahora, Carolina, es más un rebranding. Quiero decirte, alguien que ya tenía, pero alguien nuevo que llegue, ¿vale? Que llegue a tu agencia. ¿Qué elementos? Porque bueno, eso, hablamos del logotipo, hablamos de un eslogan, o qué elementos le tienen importancia, qué elementos trabajáis. El pack mínimo. ¿Cuál sería lo mínimo con lo que sale al mercado? Punto de inicio. Mira, para los clientes que llegan con un nuevo proyecto y que además, bueno, nos encantan todos, la verdad, pero para los clientes que llegan con un nuevo proyecto, el proceso es muy parecido, lo único que no tenemos algo previo donde partir, pero igual hacemos una entrevista porque, y hay algo en lo que yo siempre intento educar a los clientes, y tú tienes que sentirte identificado y orgulloso de esa marca, al punto de que seas capaz de tatuarte tu logo. Es que me lo tatuaría. ¿Te ha pasado? ¿Eso te ha pasado con una clienta o con un cliente? Porque me lo has contado. Me ha pasado con una clienta que luego de que le hicimos el branding, al final de la presentación, me dice, Carol, una pregunta, ¿me lo puedo tatuar? Y yo, por supuesto. Pero vamos, que te lo patrocino yo, o sea, sin ningún problema. Porque se sintió tan identificada con el trabajo que se hizo. Pero para tú llegar hasta ahí, tienes que haber hecho mucha mística con tu cliente, entenderlo muy bien, conocerlo muy bien, y luego el sector, el servicio, qué iconografía funciona, cuáles son los colores que funcionan, que hace un rato estábamos hablando del tema de los colores. Sí es cierto que luego de que haces todo ese levantamiento, los mensajes que funcionan, el tono, si tiene que ser una chica dulce, un tono más afable, bajo, o si al revés, tiene que ser una personalidad de marca pues estrondosa, divertida, tenaz y demás. Depende. Luego de que haces todo ese levantamiento, nosotros trabajamos dos caminos, usualmente con los dolores de ese sector, y al final, cuando se hace la presentación, el cliente decide pues con cuál identidad gráfica se siente más identificado. Claro, es que al final un cliente que tiene ya esta buena base es que tiene mucho recorrido hecho. Luego cuando llegan a ti con marketing, ya, o sea, quiero decirte, es fundamental y el camino que tienes recorrido es muy importante. Bueno, chicas, yo no me digas que ya se nos acaba el tiempo. Ya se nos ha acabado el tiempo. Es que tenemos que hablar con Carolina más tiempo. Aquí tenemos que hacer un podcast, porque... Y no quiero que se nos vaya sin que nos diga, Carol, dónde nos encontramos, cómo localizamos el estudio, cómo podemos pediros la supermarca. Bueno, para los que quieren tener esa conversación con nosotros de saber si la marca funciona o no, si hay posibilidades de mejora o empezar con un proyecto nuevo que nos encanta, nos pueden buscar en nuestro website, que es kickoffsmart.com, perdón. También me pueden contactar al teléfono, que es lo 666-95-1883. Ese es mi... Bueno, pondremos todos los datos debajo del podcast. Nos podéis encontrar en Spotify y en YouTube y, por supuesto, aquí en Capital Radio. Estamos en todas las redes sociales y con el nombre de la agencia igual en todas. Pues muchísimas gracias, Carol, por venir aquí, por contarnos tanto y abrirnos los ojos en todo el tema de branding. Raquel, nos vemos la semana que viene. Nos vemos después de las Torrijas. Nos vemos después de las Torrijas, que paséis buena Semana Santa, nos vemos el siguiente domingo. Y muchas gracias a todos, ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a venderla. Hasta luego.
La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.